Buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Vega. En este reinicio de labores, hoy tenemos un tema, sí es el tema de fin de año, la discusión del salario mínimo. Hablar de discusión este año, finalizando el 2021, no cabe la palabra, porque realmente se logró un acuerdo fácil. El gobierno llegó con un techo muy interesante con respecto a los años anteriores y las centrales obreras aquí representadas en esta mesa de trabajo pues también se prestaron para el diálogo y ya en este momento tenemos humo blanco. Hay acuerdo sobre el salario mínimo. Y primero en el gran debate con Adolfo Vega, hoy tenemos a los líderes de las tres grandes centrales obreras del país. Quiero saludar a Miguel Morantes, presidente de la CTC. Bienvenido. Gracias, Adolfo. Un saludo muy especial. Un saludo también a todos los televidentes. Estamos aquí para informar sobre el desarrollo de ese gran acontecimiento. ¿Es una buena noticia? Es una buena noticia. ¿El acuerdo logró un punto de equilibrio? El acuerdo logró un punto de equilibrio, hubo algunos avances, no solo en el salario, en el auxilio de transporte, sino también en otros puntos que están ahí quietos desde hace muchos años y que lo logramos mover. Hay que decirlo en forma concreta. ¿Salario mínimo? Llegamos al $1.000.000. $1.000.000. $1.000.000. Sí, $1.000.000. ¿Y auxilio de transporte? 117,000 y algo más pesos. ¿Supera la cifra inicial que estaba en la propuesta del gobierno? Supera, bueno, es el 10.7, igual la misma cifra que corresponde al salario mínimo. Pero a pesar de las buenas noticias hay que reconocer que la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora entre los últimos años ha sido notoria. Eso es cierto. Y esto, sigo insistiendo, es un buen aumento, pero no logra compensar lo que han perdido los trabajadores en los últimos años. No, ni logra tampoco comprar la canasta básica de alimentos, ¿no? Sobre todo de los pobres. No alcanza a hacerlo. Sigue siendo insuficiente, pero es un buen avance. Bienvenido. Saludo a Percy Oyola, presidente de la CGT. Grato verlo, Percy. Igualmente, Adolfo, muchas gracias por la invitación. Muy complacido. ¿Cómo se siente usted después de este acuerdo? Creo que es importante que hayamos podido lograr un acuerdo. Esta es una comisión que en los últimos 21 años únicamente 7 veces ha logrado acuerdo, no siempre por unanimidad. Hoy hubo un acuerdo unánime y es una buena noticia para el país que la denominada Comisión Permanente de Concertación hasta ahora lo que ha hecho es todo lo contrario en 25 años de existencia. Entonces, celebrar que haya un acuerdo siempre es importante para el diálogo social. Como todo en este país, la Comisión de Concertación está contra la concertación. Bueno, en la práctica no ha sido posible en otras ocasiones y creo que tenemos que seguir trabajando en que cada vez sea mucho más útil ese instrumento. Gracias, Percy, por venir. Mi saludo a Fabio Arias, fiscal de la CUT. Un hombre polémico, batallador. Bueno, batallador. Adolfo, buenas. ¿Cómo le va a usted? ¿Y usted que es tan polémico? Muy amable por la invitación aquí al gran debate. Muy complacido, muy complacido. ¿Y usted se siente bien después de este acuerdo? Por supuesto, esa era una vieja lucha que teníamos los trabajadores en la Comisión de Concertación, a la cual este mismo gobierno se negó reiteradamente. Hablo del $1.000.000 como salario básico, ¿sí? Y que creo que dadas algunas circunstancias políticas, una, el estallido social, y dos, la fuerte incomodidad que hay de la opinión pública sobre este gobierno, pues querían de alguna manera lavarse la cara frente a una situación que obviamente ya no tenía presentación más en el país. Y creo que esa condición política, además de la lucha política electoral, ¿sí?, obligó obviamente al gobierno a moverse por primera vez por fuera, y hay que decirlo, del recetario neoliberal, de la ortodoxia neoliberal con la cual se han movido en los últimos 30 años todos los gobiernos neoliberales, incluido este. De tal manera que superar ese recetario, por lo menos para los trabajadores, es muy importante. No determinante, aquí no hemos terminado
nuestra lucha general por mejorar las condiciones de la población y en particular de los trabajadores. Pero digamos que hicimos un logro temporal en esta oportunidad. No sé si lo interpreto bien. Usted dice, el gobierno no lo hace por convicción, sino por aprovechar el periodo electoral y ganar unos votos. Por decirlo en términos concretos. La lucha política siempre mueve las fronteras que siempre han impuesto quienes determinan exactamente el ejercicio pleno del poder. Ellos en 30 años han dicho que los salarios, el aumento en los salarios causan desempleo. Y resulta que este año tenemos un premio Nobel que dijo todo lo contrario y demostró de que los aumentos en los salarios no destruyen los empleos. Ellos siguieron en la cacareada tesis neoliberal de que siguen destruyéndolos y que no se podía aumentar por ningún motivo más allá de la inflación media o de la productividad respectiva. Y resulta que sobrepasamos todo eso. La lucha política vale la pena y tiene algunos resultados, no los que nosotros quisiéramos plenamente, pero evidentemente mueve las fronteras de quienes en el poder se niegan a atender las peticiones, en este caso de los trabajadores. Ya los analistas, han refutado dos argumentos históricos. Que el incremento del salario mínimo genera desempleo y que el incremento del salario mínimo genera inflación. Eso está refutado. Ya esas dos grandes excusas con las que cabalgaron los gobiernos durante muchos años, no solo los gobiernos, los grandes líderes empresariales de este país, porque todo lo justificaban, todo lo trataban de arreglar con el sacrificio de la clase trabajadora. Eso ya está refutado. Así que entramos en un nuevo terreno y además hay que reconocer que el mundo está entrando en una nueva era. Sí, Fabio. Total. Todo está cambiando. Inclusive esos buenos aires nos pueden llegar a nosotros en la próxima contienda electoral en el año 2022. Y aspiramos a que así sea y que la gente entienda que es la oportunidad que tenemos. Los alternativos están demostrando de que sí pueden construir país y definitivamente un país para la mayor cantidad de personas y ciudadanos en Colombia. Ya sé qué es lo que usted llama Buenos Aires. Ya sé qué es lo que usted llama Buenos Aires. Trato de entenderlo. Eso de Buenos Aires. Ahorita usted me aclara en forma completa qué significa Buenos Aires para usted. Por supuesto, con mucho gusto. Me parece que empieza por P. Los Buenos Aires. Los Buenos Aires. Bueno, más argumentos no de esta... por Colombia. No de Colombia, no. No. Bueno, yo lo entiendo. Los Buenos Aires. ¿Usted también está con esa teoría de los Buenos Aires? Bueno, los aires buenos son siempre buenos, ¿no? Claro, sí, se esperan. Pero también con P. Se esperan. Esperemos que todo vaya bien y Bueno, tranquilo. sí, sáqueme el cuerpo a la pregunta, pero no importa. Sí, del pacto histórico, por ejemplo. Sí, el pacto histórico. ¿Usted no está en el pacto histórico? Todo lo que tenga sea histórico es importante porque Sí. hay que recordarlo. Muy diplomático, Miguelito, muy diplomático. La pandemia lo volvió aún más diplomático de lo que lo conozco. Muy Mucho diplomático. más, Muy mucho más, diplomático. sí. Hay un tercer mito que quiera sobre, no solo que no causa desempleo, que no causa inflación, sino que ellos han expresado siempre que el aumento del salario mínimo causa informalidad, es decir, que más informales habrá. Y resulta que bajan el salario mínimo, lo mandan muy michicatamente, para decir un término coloquial. Sin embargo, la informalidad se dispara, como en estos momentos está. ¿Ya? Ahora esperemos a ver que haya formalidad, porque a eso es lo que aspiramos y queremos, y fue un duro debate que existió en las reuniones de esta concertación. A nivel del grupo de asesores de las grandes centrales hay que hacer una revisión sobre las grandes propuestas laborales de los últimos años, porque ha sido un fracaso. Revisemos las horas extras, bajar las horas extras que va a generar más empleo. ¿Pero un fracaso para quién? Para el gobierno, para el país, Todas las fórmulas que han aplicado que tendiendo a mejorar la situación de los trabajadores han sido un fracaso. Pero han ganado plata, porque le han quitado los ingresos a los trabajadores y se lo han echado al bolsillo. Por eso, pero es que el beneficio y el crecimiento de un país sale del crecimiento y mejorar la calidad de la clase trabajadora. Claro. Ahí está el pueblo. El pueblo. Bueno, ¿qué va a pasar con las multas y demás que dependían del salario mínimo? Bueno, ya no dependerán del salario mínimo, son los indexados que pasarán a VT, Unidad de Valor Tributario. O sea que eso está ligado a la inflación y tendrán esa connotación ahora, y ya no será el salario mínimo el que los rige.
Ya pues, más o menos conocemos lo que va a ser la inflación del Sí, 2021. Va a estar por el orden de- eso se pactó en esta. Y no solamente los que están con aumentos del salario mínimo, sino que en ningún caso los productos regulados por el Estado, servicios públicos domiciliarios, gasolina, peajes que dependan directamente de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura, nunca podrán ser superior los incrementos a la inflación que se esté causando. todo lo contrario a lo que sucedía hasta antes de esta reunión. Pues, Eso fue un logro de esta reunión. claro. Eso fue un logro muy importante. logro. De esta que ustedes es acaban decir, de que el salir aquí. aumento salarial no se lo traguen las salsas. Claro. Ese es el punto. Es una protección del salario. Ese es el punto. Habrá una veeduría de parte de las centrales a través de la Comisión de Concertación cada 2 meses para revisar lo que sucede con este tipo de tarifas para precisamente exhortar o llamar la atención del gobierno para que los representantes del gobierno en las juntas directivas de las empresas o en las propias comisiones reguladoras de servicios públicos se mantenga ese criterio de que los servicios públicos no crecerán sus tarifas más allá de la inflación. Un paréntesis, ¿usted no cree que todo esto, esta forma de como enfocó el gobierno la discusión del salario mínimo, tiene que ver con la protesta social del año pasado? Pues estamos totalmente de acuerdo. Claro, es claro, que claro. para el gobierno era muy complicado mantener una postura negativa a negociar, una postura contraria al diálogo social. No negoció el pliego en 2019 con el paro del 21 de noviembre, no negoció el pliego de emergencia de 2020 y los proyectos de ley que llevamos al Congreso ya han hundido 4, entonces creo que el gobierno tenía que hacer un esfuerzo, como dijo Fabio, de cara a la campaña electoral por mostrar una faceta diferente. Este es un triunfo de la protesta social. Creo que sí, indiscutiblemente esa lucha que hemos Un logro del liderado. estallido social. ¿Ya superado o se mantiene? No se mantiene. Y va a tener su influencia en las elecciones del 2022. De la calle a las urnas. Ese debe ser el propósito. Pues usted me cambia de nombre. Usted va a votar es por de la calle. Ya entiendo. ¿Va a votar por de la calle? No, señor, es de la calle a las urnas. Sí, pero no de la calle a la calle. Mire la diferencia. No, ya me está combinando aquí, me confunde, Fabio. Yo que lo conozco. No se confunda. Usted que estuvo en Europa, ¿cuál fue la reacción de la Unión Europea ante las denuncias que usted llevó a la mesa de discusión? Lo primero que hay que decir es que en Europa tienen puesto, ahí sí como se dice, el radar sobre Colombia. Saben todo lo que ha pasado aquí y especialmente las violaciones que este gobierno ha hecho en medio de la protesta social. Eso lo identifican ellos plenamente y para ellos todo lo que sucedió en el paro nacional es un horror. Ellos no logran entender cómo en un gobierno frente a una protesta social terminan matando a la gente. Y ni se diga pues de lo que acaban de dar el informe sobre los 9 y 10 de septiembre del 2020. Ellos tienen perfectamente visto de que en Colombia no se respetan los derechos humanos, siguen insistiéndole a la alta comisionada de los derechos humanos a que siga teniendo un muy fuerte veeduría sobre Colombia. Se saben mejor las 41 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que casi que nosotros. Se las saben al dedillo. Saben exactamente qué es lo que ha venido pasando. Y bueno, y nosotros aprovechamos para alertarlos a ellos sobre la posibilidad de un fraude electoral aquí en Colombia, porque en ese momento que estábamos en Europa se desató aquí una polémica entre el registrador nacional, el doctor Vega, y el director del DANE, el doctor Oviedo, donde evidentemente habían 5 millones de colombianos que tenían cédula y el DANE no sabía que la tenían. Y eso evidentemente para nosotros era un fraude electoral. Ellos quedaron de enviar comisiones de observación electoral a Colombia para revisar el censo y el software de la registraduría. O sea que usted a Europa no solo llevó el tema laboral, también el tema político en general. Por supuesto, claro, porque a ellos les interesa la democracia en Colombia. Es que todo esto de derechos humanos es también democracia. Sí. Y uno de los asuntos claves de la democracia es la transparencia en términos electorales. Los pensionados
¿Cómo quedaron en este acuerdo? Bueno, hubo un importante avance porque en otras oportunidades estas peticiones siempre se llevaron. Es más, en el 2013, el 30 de diciembre de 2013, en Cartagena se firmó un acuerdo para disminuir la cuota de la salud, que para los pensionados es 3 veces mayor que de los trabajadores, entonces pues es una cuestión injusta. Y se acordó que se debería bajar ese monto. Luego acá se arregló que debería ser el 4%, igual que los trabajadores, pero eso no se ha cumplido. Hasta este momento no se ha cumplido. Viene cumpliéndose, como decimos, a cuentagotas, pero no solamente hasta los de 2 salarios mínimos. Es necesario que sea más arriba, porque un trabajador de 3 salarios mínimos o de 4 salarios mínimos también gana muy poco. Y también necesita que no le hagan tantos descuentos porque eso le causa daño. ¿Pero se firmó o no se firmó? Se creó una subcomisión. No, pues cuando usted quiere aplazar algo aquí en Colombia, nombra una comisión. No, Entonces, esta no es una comisión, es una subcomisión. Lo que ocurre es esto. No. Sí, Hay una comisión una que es subcomisión. la permanente de concertación. Ella tiene subcomisiones como la del sector público, donde abordamos temas del sector público, la de género, y una de ellas que se crea ahora es la de pensionados, o sea, es una estructura permanente dentro del diálogo social que hará que los pensionados, bueno, es una comisión tripartita, entonces ahí estaremos los trabajadores, los pensionados y el gobierno debatiendo estos temas, y lo que desde aquí llamamos la atención al Congreso de la República es que el Congreso de la República elude la responsabilidad de tomar acuerdos como ese que mencionó Miguel del 30 de diciembre de 2013, que significa legislar para reducir del 12% al 4% los aportes que hacen los pensionados para salud, pero también tiene que ver con la modificación de la Ley 100 del 93 para que los pensionados puedan recibir el aumento salarial igual que los trabajadores por encima de la inflación. Hoy, estar estacionados en el IPC ha generado una gran pérdida de poder adquisitivo para los pensionados. Adolfo, Sí, el acuerdo dice que esa comisión funciona y debe presentar un acuerdo sobre un proyecto de ley al Congreso, ¿sí? Presentado obviamente por el gobierno. Es decir, no se trata de una comisión que no tenga términos, tiene términos. 16 de marzo tiene que presentar un nuevo articulado sobre lo que dice la Ley 100 en términos de la... Pero lo que del señala aumento de la Percy tiene presión una fiscal. explicación. Esos intereses ahí cruzados que manejan los congresistas vinculados a los fondos privados, a las CPS y todo, entonces no dejan progresar ese tipo de iniciativas, porque hay intereses de por medio, Sí, esta es una subcomisión diferente a las del refrán que usted quería mencionar, ¿no? Si quiere que no funcione, nombre una comisión. No, pues claro. Esta subcomisión está perfectamente clara, ya lo dijo aquí Percy, y seguramente va a cumplir su cometido perfectamente porque está visada, es decir, tiene que presentar informes. Los pensionados en Colombia anualmente pierden poder adquisitivo. Claro, Superior claro, terrible. Por ejemplo, en este momento se aumenta el 10.7 a los trabajadores, a los trabajadores activos, sí. 10.7. Los de un salario mínimo reciben ese 10.7. Los que tengan un poquitico más ya no recibirán sino el 5 o el 6, lo que diga el IPC. Lo que sea la inflación. Una gran pérdida. Y estamos ante una 5.26. Estamos ante una crisis mundial de las pensiones, ¿no? Se viene una reforma pensional. Todo depende de quién gane en las próximas elecciones del 2020. Ya De los conozco su aires. respuesta, sí. Entonces, Por supuesto. Entonces el Sí. próximo presidente, depende de quién gane, se va a encontrar con un paraíso, no tiene que hacer reforma No, todo lo pensional, contrario. no tiene que hacer reforma laboral, todo depende de quién gane. Por supuesto, claro. Si gana un movimiento alternativo, las propuestas que harán serán encaminadas a reivindicar los derechos que durante 30 años nos ha quitado el neoliberalismo. Sí, por supuesto. Por ejemplo, habrá que revertir normas como las que hoy permiten que los dueños
de los dueños de los bancos, que a su vez tienen fondos de pensiones que les permite autoprestarse esos recursos, como sucede con el Grupo Avalo, como sucede con el Grupo Gilinski, entre otros. Y el Grupo Empresarial Antioqueño también. El Grupo Antioqueño. Pues esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar, me parece. Quiero felicitarlos por ese acuerdo. Hay que reconocer la lucha sindical en Colombia. A pesar del bajo nivel de sindicalización en el país, Por supuesto. lo que ustedes han logrado históricamente merece un reconocimiento. Sí, a Merece pesar un de la reconocimiento. persecución, la estigmatización y todo lo que se Sí, entonces felicitar a la clase sindical, a todos los trabajadores, logramos un nuevo acuerdo. Digo logramos porque esto nos cobija a todos y se salvó ese desgaste que es todos los fines de año. Era una obra de teatro mal hecha. Sí. Que sí, que no, que yo me paro, que me voy, que no se logró un acuerdo, que se haga por decreto. Es importante anotar esto. Este año se cambiaron algunos métodos de trabajo. Sí. Algunos los propusimos nosotros, pero no sé, espontáneamente los empleadores también como que entraron en el mismo ámbito y el gobierno también lo recepcionó bien. Y no se hizo el rito de las pasadas oportunidades. Cambió la situación, no se negoció por lo que llaman turqueo, por regateo, sino con posiciones, ¿sí? Fijando posiciones cada quien para No llegar conocía a esa una. palabra turqueo, ¿se llama? Eso le dicen así, ¿no? Pues. ¿Turqueo se llama? Tiene que ver. Regateo es la palabra castiza. Ah, bueno, sí, porque me la cambió y no la conocía. Sí, de pronto allá molestaba. No se Adolfo, haga. hace No, dos molestamos años, a otros pueblos, sí. hace Ok. 2 años Julio Roberto Gómez hizo la propuesta en nombre del Comando Unitario de que el aumento fuera el salario mínimo 1.000.000 de pesos y 200.000 pesos de auxilio de transporte. Hoy este acuerdo hacemos homenaje a la memoria de Julio y también lo recordó el presidente de la República en la intervención que hizo hoy con motivo de este acuerdo. Pues no solo usted, el señor presidente y toda la clase dirigente y la clase sindical de este país, yo me uno a ese homenaje, miro al cielo y quiero darle gracias y el mejor de los recuerdos de Julio Roberto. Yo creo que en esta mesa este aplauso es el aplauso de los colombianos. Es el aplauso de los colombianos para un gran líder sindical que dejó muy buena huella. Frase final, Miguelito Morales. Bueno, el acuerdo que se hizo hoy va a ser un gran beneficio para todos los colombianos y es el inicio de algo mejor para todos los trabajadores y trabajadoras. Frase final, Percy. La comisión de concertación debe funcionar, como dice su nombre, de manera permanente para que hagamos el ejercicio de negociar y construir acuerdos de mejor manera como se pudo lograr hoy. Frase final, Fabio. Con la lucha y movilización se obtienen logros para los derechos de las personas y de los trabajadores. Esto lo podemos desarrollar aún más si tenemos un gobierno democrático, progresista y alternativo en el 2022. Sí, yo sé que durante todo el programa usted ha mencionado el movimiento alternativo, pero eso tiene nombre propio, yo no sé por qué no lo dice. Petro y el pacto histórico. Eso, no le dé miedo. Todas por P. Todas por P, Petro. Y ¿Usted pacto también está histórico. con Petro? Nosotros hemos trabajado con Petro en CGT hace mucho tiempo. Muy bien, ¿usted también está con Petro? Hemos trabajado con Petro, claro que sí. Ah, bueno, yo sí no he trabajado con Petro, entonces soy la excepción. Entonces a todos los candidatos que les vaya bien, yo no he trabajado con Petro. Muchas gracias, Fabio, para usted lo mejor. Muchísimas Feliz gracias. Navidad y próspero año. Muy amable, Adolfo. Mucha salud. Usted sabe Y- cuánto lo aprecio. Y feliz Navidad también para todos los televidentes. Gracias por venir. Para usted, Percy, para toda la CGT, mi abrazo solidario de Navidad y Año Nuevo. Le agradezco mucho y se lo retornamos y lo hacemos extensivo a los trabajadores y el pueblo de Colombia. Que tengamos felices fiestas y un año nuevo que nos permita una vida nueva. Miguelito, un abrazo muy sincero de Navidad y Año Nuevo. Mucha salud y prosperidad. muchas gracias. Extensivo a toda la CTC. Recibimos con mucho agrado ese abrazo y también se lo retornamos en nombre de todos los trabajadores colombianos y las trabajadoras. Y obviamente que haya unas felices Navidades para todos, todas, y que haya un año nuevo de verdad nuevo, que haya unas ¿Cómo es que cosas dice nuevas usted? el año ¿Así le dice usted a la 2022. familia? Año Nuevo. Bueno. Eh, Sí, ¿cómo es? Año Nuevo.
vida nueva y dinero nuevo. Gracias por acompañarme en el gran debate con Adolfo Weg. Felicitaciones, han logrado usted un acuerdo importante para la historia de este país, para la clase trabajadora y para el futuro de Colombia. A ustedes muy amables por su atención y de nuevo mis mejores deseos de Navidad y Año Nuevo. Gracias, gracias. Gracias.